Ya nosotros teniendo las tres primeras pestañas del programa, procedemos a lo que son las opciones de cálculo. Entonces, en esta parte de las opciones de cálculo vamos a decirle al programa que nos realice el cálculo de capacidades portantes con diferentes opciones. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces encontramos estudios de suelos que nos entregan una capacidad portante, o pues como estructurales a veces encontramos capacidades portantes de una zapata de 1 por 1 a una profundidad de 1 metro a 1,20 m más o menos, y ya, para de contar. Pero muchas veces la capacidad portante aumenta también con el tamaño de la zapata que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, si nosotros presentamos esto, pues nosotros vamos a tener capacidades portantes mucho mayores, y si tenemos esto, pues nos salen cimentaciones mucho más económicas. Entonces, al programa yo le puedo decir, venga, utilíceme varias profundidades a las cuales me calcule la capacidad portante. No solamente eso, vea, si yo tengo zapatas cuadradas, no me entregue una sola combinación de una zapata de 1 por 1, sino que entregue una zapata de 1,50, 2 metros de ancho, o sea, de 2 por 2 porque es cuadrada, de 2,5 por 2,5, de 3,5. Ah, que no me gusta lo que Carlos Gerardino puso. Bueno, pues entonces, pues no le coloquemos todo esto. Yo puedo simplemente coger y decir que borro estos datos. Entonces, digamos que yo quiero 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 2.5, 2.6, y puedo darle n cantidad de anchos de zapatas. ¿Qué pasa? Que estas son cuadradas. Oiga, venga, es que yo quiero que también me haga zapatas rectangulares. Mire la cantidad de combinaciones que ustedes pueden tener de zapatas rectangulares, pues porque nosotros en un diseño estructural a veces encontramos muchas de estas. Imagínense que el estructural nos pasara cada una de las zapatas, pues más bien y calcule, pues más bien yo le entrego una serie de combinaciones posibles las cuales yo puedo tener, pero estas combinaciones no solamente es que, ay, venga, es que yo voy a coger esta zapata y calculo, no, es a 1 metro tengo una combinación de 1 por 2 o una combinación de 1, 1.1, no, a una profundidad de 1.2, vea que tengo estas combinaciones, 1.4, todas estas combinaciones, a esta profundidad de 1.4, todas estas combinaciones. Entonces, tenemos, mejor dicho, una infinidad de combinaciones de capacidades portantes, tanto de profundidad como de dimensiones. Bien, a futuro, porque el programa no lo hace, ¿qué pasa? Pues solamente puede calcular la capacidad portante como si fuera un estrato completo, ¿sí? Como si lo que yo le voy a ingresar es un suelo de una profundidad de 6 metros o de la profundidad que yo le quiera colocar. Es como si tuviera un estrato homogéneo. El programa lo realiza así porque todavía no he podido llegar a que tenga más estratos. Entonces, digamos, vengamos acá. Esta cohesión que yo calculé en un estrato más o menos a los 2 metros, tuve una cohesión de 35.42. Tuve un ángulo de fricción interna, una profundidad del nivel freático. El nivel freático me afecta, digamos que no tenemos, yo le coloco por ahí 20 metros para que los cálculos no me afecten. Peso específico, ¿cuál es nuestro gamma natural que obtuvimos? 17 kN por metro cúbico. El peso específico saturado o el gamma saturado, 18.91. Y no solamente esto, nos da un ángulo de la carga. ¿Este ángulo de la carga de qué depende? Este ángulo de la carga depende de que si yo coloco la carga verticalmente sobre la zapata o si yo coloco con la vertical este ángulo que me aparece acá. Digamos este ángulo, un ángulo teta, ¿sí? Entonces este ángulo yo aquí lo voy a colocar 0. Muy bien, entonces de esta forma nosotros llenamos todos los datos
que hay acá. Vamos a incluir lo que es la consolidación para que dentro de los cálculos me entregue esto. Bien, le damos calcular, inicia zapata cuadrada, inicia zapata rectangular, pues porque él tiene que hacer iteraciones acá. Entonces veamos que aquí me entrega una serie, mejor dicho, entrega las cantidades de capacidad portante dependiendo de todos los valores que usted le ingresó. Miremos, un valor de 1 por 1, porque es capacidad cimentación cuadrada, entonces me entrega profundidad de 1 metro, profundidad de 1.2 metros, 1.4, 1.6, me entregan una cantidad de profundidades dependiendo. Aparte de eso, no solamente hace cálculos de cimentaciones cuadradas a diferentes profundidades, sino que me entrega capacidades portantes a través de Terzaghi y a través de Meyerhof. Estas pestañas que nosotros encontramos aquí son importantes porque pues tenemos los diferentes cálculos, ¿sí? En cimentaciones rectangulares pues no tenemos valores por Terzaghi, pues porque Terzaghi se enfocó más en zapatas cuadradas. Ya después nosotros tenemos toda la parte de los factores NSN, gamma, FCS, pero de Meyerhof, y también tenemos vigas de cimentación, que no incluí cimentaciones circulares. Pues ¿por qué? Porque pues en el tiempo que llevo yo no he visto la primera cimentación circular que se calcule. Entonces, ¿qué no incluye en el programa? Que tenga un cálculo de capacidad de cimentaciones circulares. Muy bien, entonces ya aquí tenemos todos los cálculos de capacidad portante. Tengamos en cuenta que en estas pestañas me entregan valores de Q sub U sin factores de seguridad. Esto es Q sub U, no es Q sub A. Es el esfuerzo último del suelo, pero el admisible dependerá pues de lo que ustedes vayan a entregar. Digamos que si ustedes le entregan con un factor de seguridad de 3 al ingeniero estructural, pues porque es para carga viva más carga muerta, utilizamos un valor de 1.5 ya que vamos a utilizar sismo, ¿sí? Todo ese tema ya va a ser con un Q sub A. Veamos que aquí entrega un Q sub U. Y aquí esta pestañita es lo que me parece súper importante. Entonces el programa que va iterando esfuerzos o cargas que le va a ir colocando a la columna. Digamos que empezamos aquí, vamos a iniciar con aquí tenemos una carguita. El programa calcula una primera fuerza, una fuerza P, y calcula cuál va a ser el asentamiento. No se asenta más de los 15 centímetros permitido por la norma. ¿Qué hace el programa? Boom, le mete una carga un poquitico más, no se calcula hasta llegar a cuál va a ser la carga para que se presente un asentamiento de 15 centímetros. Entonces veamos que aquí, en este cuadro que está en la parte de arriba, va a ser los cálculos que llegó para calcular el asentamiento. Y en este cuadro va a ser el resumen de los asentamientos. Entonces veamos que para una zapata de 1 por 1, una zapata de 1 por 1, vamos a requerir 505 kilonewton por metro cuadrado. ¿Para qué? Para que se me asiente esa zapata. Entonces son como especies de otras capacidades portantes, pero teniendo en cuenta lo que son los asentamientos. Entonces esta parte es bastante importante porque muchas veces, si nosotros veamos que para una zapata de 2.6 por 2.6 no nos podemos exceder de 210 kilonewton metro cuadrado. ¿Por qué? Porque se nos va a asentar nuestra zapata. Bueno, ¿qué errores he encontrado en los estudios de suelos? He encontrado que digamos que cuando en las opciones de cálculo dicen, no, ingeniero, vamos a hacer una losa de cimentación. Esa losa de cimentación va a tener un tamaño de 20 por 20, porque es una losa de cimentación.
y calculamos la capacidad portante. Permítame un momentico porque es que necesito darle mucho espesor. Voy a colocar un espesor de 60, porque si se sale del bulbo de presión, de esta volumetría, gravimetría, de estas capas que yo metí, genera error. Entonces digamos que yo coloqué una zapata de 20 por 20, o sea una losa de cimentación, calculé cuál es mi capacidad portante, permítame que él haga las iteraciones. Boom, dijimos que para una zapata rectangular de 20 por 20 tenemos una capacidad última de 259 kN por metro cuadrado. Entonces, si nosotros decimos 259 dividido 3, vea, tenemos una supercapacidad portante para esta losa. Pero ¿qué pasará con nuestro asentamiento de esta de 20 por 20? Oiga, mire que en esta zapata de 20 por 20 yo no le puedo meter más de 188.5 kN por metro cuadrado porque se me asienta. Entonces, esta parte es importante. ¿Cómo nos tocaba a nosotros hacer antes? Venga, calculemos esta capacidad portante. El ingeniero estructural realizaba esta capacidad portante, hacía los cálculos estructurales y después de eso, con el programa SAFE, me decía, venga, es que voy a meterle una carga, un esfuerzo al terreno de 20 kN por metro cuadrado. Cogíamos y metíamos esa, ahora sí calculábamos cuánto iba a ser el asentamiento para 20 kN por metro cuadrado, pero carambas, nos dio que ese asentamiento no daba. Entonces, señor diseñador, ¿puede aumentar por favor la zapata? En cambio ahora no, con esta parte podemos calcular lo que es la consolidación. Bien, ¿qué pasa? Veamos que acá hay una parte, un nombre específico que dice consolidación. Y recordemos que la consolidación solamente se presenta en suelos arcillosos. Entonces veamos que este programa es solamente enfocado para suelos arcillosos. Aún no tengo incluido en el programa lo que es los asentamientos instantáneos. Pero pues ¿por qué no lo metí? Porque muchas veces los asentamientos por consolidación son mayores que los asentamientos instantáneos. Entonces, pues, asentamientos instantáneos, ¿dónde los tenemos? Los tenemos en lo que es las arcillas y las arenas. ¿Dónde tenemos consolidación? En arenas no tenemos consolidación. Tenemos consolidación solamente en las arcillas. Entonces, por ahora, esta consolidación es enfocada para los suelos que son arcillosos y arenosos. Si yo cambiase que este fuera una arena, el programa me dice que en este estrato no se consolida, o sea que es 0, y consolida los diferentes suelos que vamos a tener. Bueno, muy bien, entonces por ahora nosotros tenemos ya los datos llenados del programa Soil. Ahora vamos a ver lo que es la impresión del informe y a revisar qué nos entrega el programa.